Dios le bendiga una vez más, amado hermano, amigo. Es una bendición poder estar una vez más eh, compartiendo la palabra de Dios para cada uno de aquellas vidas que estén necesitadas y sedientas de la palabra de Dios. Estamos en un tiempo donde necesitamos que la presencia de Dios llene todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y qué más que tener el privilegio de escuchar la palabra de nuestro hermoso Dios y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar vivos para adorar a Dios. Es una bendición estar vivos para glorificar el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso, de Jesucristo, el Hijo de Dios, de Jehová de los ejércitos, aquel Dios que nos ha creado, y de su Santo Espíritu, que nos llena de fortaleza y de fuerza día a día para seguir hacia adelante. Quiero compartirles un corto pensamiento de la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 6 y el verso 16. 16 de Romanos, dice la palabra de Dios: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Encontramos aquí a través de la palabra de Dios y nos está hablando acerca de la obediencia. Encontramos que dice en este verso 16, volvámoslo a leer, dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La pregunta es en este momento, usted que me está escuchando y viendo, ¿a qué está obedeciendo usted? ¿O qué es lo que su corazón y su vida le dictan que obedezca? Porque aquí dice que si obedece para el pecado, es para muerte. Y si obedece a Dios, es para justicia. Entonces, ahí encontramos dos caminos muy diferentes de obediencia. Uno, aquel que obedece al pecado le traerá muerte, y aquel que obedece a la justicia, a la verdad, aquel que obedece a Dios, se le cuenta para vida eterna. Entonces, por un momento piense usted, ¿a qué es lo que le está obedeciendo? ¿Qué es lo que le hace a usted obedecer a aquello a lo cual está obedeciendo? Hay personas que quizás obedecen más al mundo, al pecado, a la maldad, a los deleites de este mundo, antes que obedecer a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, son dos caminos muy distintos, y esos dos caminos te van a llevar a diferentes lugares. La obediencia para justicia se te contará para vida eterna y te llevará al reino de los cielos, pero la obediencia al pecado te llevará al infierno y a la condenación eterna. No podemos ignorar que existe un cielo, un reino de los cielos, pero también existe un infierno que es muy real. Así como el reino de los cielos es real, el infierno es real. Y para nosotros ser salvos, uno de los requisitos, primordiales para ser salvos y un día llegar a ver a nuestro Señor Jesucristo y ver al Padre Celestial y poder ver su Santo Espíritu, es la santidad.
vivir en santidad para Dios. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si dice que nadie, absolutamente nadie verá a Dios, podrá ver el rostro de Dios sin santidad. Dice también que sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos, nuestro Creador, nuestro Dios, ese Dios santo y poderoso, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, siendo Jesucristo justo, sin pecado, sin contaminación, sin mancha, mas sin embargo se hizo pecador, se hizo injusto por cada uno de nosotros como seres humanos desobedientes. ¿Cuál fue el pecado que cometió el hombre? El primer pecado que cometió el hombre hacia Dios fue la desobediencia. La desobediencia es un pecado que te trae muchas consecuencias, al igual que le trajo consecuencias a Adán y a Eva, consecuencias muy graves, consecuencias terribles, consecuencias donde tuvieron que ser desterrados, despojados del paraíso al cual Dios los había llamado, donde los había colocado aquel huerto del Edén, aquel hermoso lugar donde todo era maravilloso para ellos, donde no había algún esfuerzo para conseguir lo que necesitaban. Pero triste y lamentablemente desobedecieron a Dios y usted ya conoce la historia ya en adelante, la historia de Adán y Eva, y por eso la pregunta es, ¿a qué es lo que usted está obedeciendo más? ¿Al mundo, a su carne, a los deseos de este mundo, a las pasiones desordenadas de este mundo, o está obedeciendo a Dios para justicia y para vida eterna? Porque hay que pensar cuál es el camino que usted quiere tomar para su vida. Depende del camino que usted tome. De ahí también dependerá su futuro. Un futuro miserable o un futuro con Cristo Jesús. Muchos piensan que al llegar a los pies de Cristo ya no habrán dificultades, ya no habrán pruebas, que la tristeza ya no llegará jamás. Yo quiero decirle algo, este camino del reino de los cielos es una formación. ¿Y cómo Dios nos forma a nosotros? A través de pruebas y dificultades. Sabemos que hay una pronta solución, que aquellas pruebas producen esperanza en Cristo Jesús, porque la prueba produce una esperanza grande en Cristo Jesús. Por eso cuando usted se encuentre en alguna prueba, piense, levante sus ojos al cielo. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Luego él piensa y medita y dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Claro está, Dios ayuda a quienes son obedientes, Dios ayuda a quienes son fieles, a quienes no padecen como malhechores, sino como cristianos verdaderos, como cristianos de verdad, como cristianos que aman al Señor Jesucristo, porque muchos padecen y sufren por la desobediencia. Muchos padecen y sufren por el pecado que hay en ellos. Yo quiero decirles algo en esta tarde, que es una bendición servirle a Dios. Es una bendición poder ser libre del pecado, de la contaminación del mundo. Es una bendición ya no servirle al mundo. Es una bendición servirle al Dios del cielo. Dios recompensa bien. El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatarán, dice la palabra de Dios. Aquellos violentos espirituales, aquellos que le dicen no rotundo al pecado, aquellos que le dicen no rotundo a la maldad, aquellos que le dicen no rotundo a los deseos carnales del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, piense, medite en su camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, caminos que son para muerte.
pero el camino que es Cristo Jesús es el camino que nos llevará a la vida eterna. Qué bueno es servirle a Dios. Qué bueno es haber sido lavados y redimidos con la preciosa sangre del Cordero, preciosa sangre que quita el pecado del mundo, preciosa sangre que, aleluya, nos ha lavado, santo, que nos ha purificado y nos ha limpiado de toda mancha de pecado. Solamente nos queda guardarnos para Dios, solamente nos queda vivir la palabra de Dios, solamente nos queda cumplir cada uno de los mandamientos escritos en la palabra de Dios, porque la venida del Señor Jesucristo es pronto. Es pronto, Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto por nosotros como su pueblo. Un día dejaremos de sufrir, un día dejaremos de llorar, porque Cristo nos enjugará toda lágrima en aquel día, cuando estemos delante de su presencia, en el reino celestial. Dios enjugará toda lágrima de nuestras vidas. Ya no lloraremos de tristeza, ya no lloraremos de dolor, ya no lloraremos por ningún motivo, porque entonces Dios será aquel que guiará nuestras vidas para una vida de paz, de mucha adoración a Dios, porque al reino de los cielos iremos a adorar a nuestro Dios día y noche, como está escrito en la palabra de Dios. Pero ¿a qué estás obedeciendo tú? ¿A qué estás obedeciendo tú? Obedece a Dios, obedece a la palabra, obedece al Espíritu de Dios, obedece a cada mensaje de la palabra de Dios basado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, porque para que una vida sea salva, debe de haber una regeneración del alma también, una regeneración del espíritu y aún de su vida física, de ese cuerpo de carne, debe de haber una regeneración también, una regeneración que va de adentro hacia afuera. Lo que hay por dentro de su vida lo demostrará por fuera. Si usted es una persona espiritual, se verá la alegría en usted, se verá la presencia de Dios en usted. Pero si usted es una persona que es desobediente a Dios, se verá amargura, se verá dolor, tristeza, angustia, aflicción. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo correcto delante del Señor. Quiero leerles otro pasaje de la palabra de Dios. Permítanme buscar aquí en la palabra del Señor en Primera de Samuel. Yo sé que usted ha leído este capítulo, gloria al Señor, de Primera de Samuel, capítulo 15 y el verso 22. Usted encuentra ahí en el verso 22 de Primera de Samuel 15, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria al Señor para siempre. Usted encuentra la historia de Saúl, una historia muy triste, una historia dolorosa donde Saúl desobedeció a Dios y fue desechado por Dios. ¿Cuántas personas teniendo ministerios grandes? Bueno, en la misericordia de Dios, porque nadie es grande, el único grande es nuestro Señor Jesucristo, pero sí ministerios donde Dios respaldaba, liderazgos donde Dios respaldaba, pero solamente este pecado de la desobediencia los llevó al fracaso, los llevó a fracasar al igual que a Saúl. Saúl, un rey que había sido ungido también por aceite, claro está, por una redoma de aceite. Mas usted encuentra a través de la palabra que David fue ungido con un cuerno de aceite, o sea, más unción. Pero de igual manera Saúl fue ungido con aceite.
y puesto por rey para el pueblo de